El sol de Querétaro pegaba duro, como casi siempre a mediodía. El polvo del sitio de construcción se levantaba con cada ráfaga de viento, cubriendo mis botas y el cofre de mi camioneta con una fina capa color ocre. El ruido era constante, el pitido de una revolvedora, el grito de un albañil, el golpe metálico de una viga al ser colocada. Para mí, este caos era música. Era orden. Cada varilla, cada saco de cemento, cada plano que revisaba tenía un propósito claro, una lógica inquebrantable. Era mi mundo, un lugar donde las cosas se construían con precisión y esfuerzo. Un lugar donde yo tenía el control. Fue en medio de esa sinfonía de trabajo duro que mi celular vibró en el bolsillo de mi camisa. Lo saqué, limpiando la pantalla con el pulgar. Era un correo electrónico. El remitente, mi hermana, Marisol. El asunto, lista de regalos boda, confirmación urgente. No había un hola, hermanito, ni un ¿cómo estás? Nada. Solo la frialdad de una transacción. Suspiré, un gesto tan habitual que ya ni lo notaba. Apoyado contra la llanta de la camioneta, abrí el correo. Contenía un archivo adjunto de Excel. Lo descargué, pellizcando la pantalla para ampliar las celdas. No era una lista de regalos. Era una factura. Una declaración de intenciones. Las columnas estaban perfectamente organizadas, artículo, link de compra, precio, y la más importante, patrocinador. Mi nombre, Eladio, estaba escrito con una confianza insultante junto a los artículos más caros. Tesla Model 3, Long Range. Reloj Rolex Submarine para el novio. Luna de miel todo pagado a Dubái, clase ejecutiva. Bolsa Hermès Birkin para la novia. Y la lista seguía. Un sistema de sonido de alta gama, muebles de diseñador, una cafetera que parecía sacada de una nave espacial. No sentí sorpresa, ni siquiera enojo en ese primer momento. Lo que sentí fue un cansancio profundo, un agotamiento que me recorrió desde la nuca hasta los talones. Era el peso de años de ser Eladio, el que resuelve. El hermano mayor. El pilar. La cartera abierta. Cerré el archivo y me quedé mirando el horizonte polvoriento. Mi mente, por sí sola, viajó 3 años atrás. Recordé la llamada de Marisol a las 2 de la mañana, llorando a mares. Su novio de turno la había dejado. Necesitaba, según sus palabras, un viaje de sanación espiritual para reencontrarse a sí misma. El destino elegido fue Tulum, a un resort ecológico carísimo que vio en Instagram. Por favor, hermanito, te lo juro que te lo pago en cuanto pueda, me dijo entre sollozos. Nunca le cobré. Pagué los vuelos, el hotel de lujo, y hasta le transfería lana extra cada semana para sus gastos de bienestar. Regresó 2 meses después, bronceada, con un álbum de fotos perfecto para sus redes sociales y ni una sola mención de devolver el dinero. En la cena de bienvenida, a la que por supuesto invité yo, me abrazó y dijo frente a todos: tengo el mejor hermano del mundo. Y con eso, la deuda quedaba saldada en su mente. Ese era el patrón. Una crisis, una llamada, una transferencia, y un agradecimiento público que servía como finiquito emocional. Yo era el patrocinador oficial de sus sueños y caprichos, el ingeniero que no solo construía edificios, sino también el estilo de vida insostenible de su familia. Bloqueé el celular y lo guardé. Tenía trabajo que hacer. Las vigas no se iban a colocar solas. Decidí ignorar el correo, al menos por ahora. Quizás si no respondía, ella entendería la indirecta. Qué iluso fui. No entendía que para Marisol, mi silencio no era una negativa. Era una confirmación pendiente. Pasaron 3 días. 3 días de un silencio tenso que yo, en mi ingenuidad, confundí con una tregua. Me dediqué al trabajo, supervisando los avances de la nueva torre de oficinas que mi empresa estaba levantando. Me sumergí en planos, cálculos y logística, el único lenguaje que parecía tener sentido en mi vida. Pero la realidad familiar siempre encuentra la forma de filtrarse por las grietas de la rutina. La notificación llegó el jueves por la noche, mientras cenaba solo en mi departamento. Era un mensaje en el grupo de WhatsApp que mi madre había creado años atrás: la familia primero.
El nombre siempre me había parecido una ironía amarga. El mensaje era de Marisol: hermanito, sigo esperando que confirmes los regalos. Necesito dar el anticipo del Tesla esta semana o perdemos la promoción, ¿ya lo viste? Antes de que pudiera pensar en una respuesta, mi madre, Soledad, añadió su granito de arena. Su especialidad era el chantaje emocional envuelto en cariño maternal. Hijo, no hagas esperar a tu hermana. ¿Sabes la ilusión que le hace? Se merece una boda de ensueño después de todo lo que ha pasado. Eres su hermano mayor, su único apoyo. Leí los mensajes una y otra vez. Su único apoyo. La frase se me clavó en el pecho. ¿Y quién me apoyaba a mí? ¿Quién me preguntó cómo estaba cuando mi propio negocio casi se va a la quiebra? ¿Quién me ofreció un plato de comida caliente cuando trabajaba 18 horas al día para salir a flote? Decidí que no podía seguir escondiéndome detrás del silencio. Esto tenía que hablarse. Dejé mi cena a medio comer y llamé a Marisol directamente. Contestó al segundo tono, su voz melosa y expectante. Hermanito, qué bueno que llamas, ya tienes el número de confirmación del coche. Respiré hondo, buscando la calma que no sentía. Marisol, tenemos que hablar de la lista. Creo que es un poco excesiva. Un coche, un Rolex, es demasiado. El cambio en su tono fue instantáneo. La dulzura se evaporó, reemplazada por un hielo cortante. ¿Excesiva, para ti? Eladio, por favor, no empieces con tus dramas. Ganas más en un mes de lo que yo gano en un año. No te estoy pidiendo que dones un riñón. No es el dinero, Marisol. Es el principio. Se supone que un regalo es algo que nace del corazón, no una obligación en una hoja de cálculo. Se rió. Una risa seca, sin humor. ¡Ay, qué profundo! Mira, Eladio, déjate de filosofías baratas. O me apoyas o no me apoyas. Siempre ha sido así, siempre le pones un, pero, a mi felicidad, lo sabía que no te alegrabas por mí. Eso no es cierto y lo sabes, intenté defenderme, pero ella ya estaba en su papel de víctima. Claro que es cierto. Si de verdad te importara, no lo pensarías dos veces, ¿sabes qué? Si no puedes comprar todos los regalos de tu columna, mejor ni te presentes a la boda. No quiero tener caras largas en mi día especial. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, el pitido de la línea muerta resonando en mi oído. La rabia y la incredulidad luchaban dentro de mí. Pero el golpe de gracia aún no llegaba. Un minuto después, el teléfono sonó de nuevo. Era mi madre. No me llamó para mediar. Me llamó para ejecutar la sentencia. Eladio, ¿qué le hiciste a tu hermana? Está destrozada. ¿Cómo puedes ser tan egoísta, después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Qué han hecho por mí, mamá? Cuando, pregunté, mi voz temblando por primera vez. Te hemos dado una familia, te hemos querido, esa niña ha sufrido mucho, la abandonó su padre, tú eres el hombre de la casa ahora, tienes que cuidarnos, es tu deber. Mi deber, repetí en un susurro. Y entonces, algo dentro de mí, algo que llevaba años agrietándose, finalmente se rompió. No fue una explosión ruidosa, sino un quiebre silencioso y definitivo. La venda que tenía en los ojos, tejida con hilos de culpa, obligación y una tonta esperanza de aprobación, se deshizo en polvo. Vi mi vida pasar en flashes, cada cheque firmado, cada deuda perdonada, cada capricho cumplido. Y entendí. Nunca se trató de amor. Siempre fue un negocio. Y yo era el único socio que ponía el capital. Tienes razón, mamá, dije con una calma que la sorprendió. Es mi deber. Colgué antes de que pudiera responder. Abrí el chat familiar. Vi el último mensaje de Marisol, el eco de su ultimátum. Mi pulgar se movió sobre la pantalla. Escribí una sola palabra, la más simple y la más liberadora que había escrito en mi vida. Entendido. Envié el mensaje. Y en ese instante, supe que el Eladio que ellos conocían, el Pilar, el cajero automático, acababa de morir. Mi mente,
ahora fría y calculadora como cuando analizo los cimientos de un edificio, se puso a trabajar. Recordé un detalle, un correo de hacía unas semanas. Marisol me había reenviado el contrato de alquiler de la hacienda donde se celebraría la boda. Hermanito, ¿puedes revisarlo? Tiene muchas palabras raras de abogados y tú le sabes a eso. Lo abrí de nuevo en mi computadora. Leí las cláusulas que en su momento solo había hojeado. Y ahí estaba, en la página 4, sección B, párrafo 3, en caso de impago por parte del arrendatario principal, Marisol G., el garante financiero solidario, Eladio G., asumirá la totalidad de la deuda pendiente. Mi firma no estaba, pero mi nombre completo y mi número de identificación sí. Me habían tendido una trampa. No solo querían mis regalos, querían mi respaldo total. Querían una red de seguridad sin mi consentimiento explícito. Una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Querían que yo fuera el responsable. Perfecto. Iba a tomar esa responsabilidad muy, muy en serio. El bar La Escondida era mi refugio. Un lugar pequeño, con paredes de ladrillo, luz tenue y el olor a madera vieja y tequila. Era el tipo de lugar donde nadie te pregunta nada si no quieres hablar. Esa noche, yo quería hablar. Isidro, mi mejor amigo desde la preparatoria, me escuchaba en silencio mientras daba un sorbo a su cerveza. Le conté todo. El correo, la lista, las llamadas, el contrato de la hacienda. No omití ningún detalle humillante. Cuando terminé, me quedé mirando el fondo de mi vaso, esperando el te lo dije. Pero Isidro no era de esos. Dejó su tarro en la mesa con un golpe seco y me miró fijamente. Compadre, dijo, su voz grave y seria. Esto ya no es una familia. Es una relación de abuso financiero. No te ven como un hermano o un hijo. Te ven como un pinche cajero automático que nunca se queda sin fondos. Y lo peor es que tú mismo te has creído ese cuento. Sus palabras eran duras, pero eran la verdad. La misma verdad que yo había empezado a aceptar unas horas antes. Me dijo que no fuera a la boda, murmuré. Pues hazle caso, respondió Isidro al instante. Pero no solo no vayas. Saca tu dinero de la ecuación. Corta el cable. A ver si la boda de ensueño funciona con baterías de amor y buenos deseos. Ya es hora de que te desconectes, Eladio. Por tu propio bien. La conversación con Isidro fue el empujón que necesitaba. Cimentó la resolución que había nacido de la rabia y la decepción. Mientras conducía de vuelta a casa, otro recuerdo, uno mucho más doloroso y profundo, emergió de las sombras de mi memoria. Fue hace 10 años. Mi empresa de construcción, que apenas empezaba, estaba al borde de la quiebra. Un cliente importante no me había pagado y yo no tenía liquidez para pagar la nómina de mis trabajadores. Fue la peor época de mi vida. Tuve que vender mi coche, mi único lujo, para conseguir algo de efectivo. Recuerdo la vergüenza que sentí al tener que tomar el autobús para ir a las obras. Desesperado, fui a ver a mi madre. No le pedí que me regalara nada. Le pedí un préstamo. Una cantidad pequeña, solo para aguantar un par de semanas. Ella me escuchó con una expresión de vaga compasión. Ay, hijo, como me duele verte así, dijo, sirviéndome un vaso de agua. Pero es que no puedo. Los ahorros que tenemos son para la Universidad de Marisol. Ella es el futuro. Tú eres fuerte, tú sabrás cómo salir de esta. El futuro. Marisol, en ese entonces, ni siquiera había decidido que quería estudiar. Pero sus posibilidades futuras eran más importantes que mi presente catastrófico. Salí de esa casa sintiéndome más solo que nunca. ¿Saben quién me prestó el dinero esa misma tarde, sin pedirme un solo papel a cambio y sin cobrarme un centavo de interés? Isidro. Para eso estamos los amigos, cabrón, me dijo, dándome una palmada en la espalda que me supo a gloria. Ese recuerdo avivó el fuego dentro de mí. La frialdad de mi madre en mi peor momento, contrastada con la lealtad de mi amigo, dibujó una línea clara en la arena. Mi familia no era mi red de seguridad. Yo era la suya. Y esa noche, la red se iba a romper.
Llegué a mi departamento y no encendí la televisión ni me serví una copa. Fui directo a mi estudio. Encendí la computadora y la luz de la pantalla iluminó mi rostro decidido. Durante las siguientes 3 horas, me convertí en el ingeniero que era. Metódico. Preciso. Implacable. Abrí una carpeta con todos los archivos relacionados con la boda que Marisol me había enviado a lo largo de los meses. Contratos, cotizaciones, números de contacto. Ella, en su pereza y arrogancia, me había dado todas las herramientas que necesitaba para desmantelar su fantasía. No iba a cancelar nada. Cancelar implicaba penalizaciones, y yo no pensaba perder ni un peso más. Mi plan era más sutil. Era quirúrgico. Redacté un correo electrónico. El lenguaje era formal, corporativo, desprovisto de cualquier emoción. Estimados proveedores. Por medio de la presente, les informo que, con efecto inmediato, mi persona, Eladio G., retira toda garantía financiera y respaldo económico para el evento, Boda Marisol G. y Damián R. A celebrarse en la Hacienda San Miguel el próximo sábado. Cualquier pago o depósito realizado por mí hasta la fecha debe considerarse como final. No se autorizarán cargos adicionales a mis cuentas ni se cubrirán saldos pendientes. A partir de este momento, toda responsabilidad financiera recae exclusivamente en los contratantes principales, la señorita Marisol G. y el señor Damián R. Agradezco su atención. Atentamente, Eladio G. Copié y pegué el texto. Lo envié al servicio de catering de lujo. Al florista que iba a llenar el lugar con orquídeas blancas. A la banda de música en vivo. Al servicio de renta de mobiliario lounge. Al coordinador de la boda. A todos. Uno por uno. Clic. Enviado. Clic. Enviado. Fue como podar un árbol enfermo. Cortar las ramas podridas para salvar lo que quedaba de sano. En este caso, lo único sano que quedaba era yo. Cuando terminé, eran casi las 2 de la mañana. Me sentí extrañamente en paz. No había gritado. No había insultado. Simplemente, había cerrado la llave del agua. Ahora, solo quedaba esperar a que se dieran cuenta de que el pozo se había secado. El sábado de la boda amaneció con un cielo despejado y una brisa fresca. Un día perfecto para una catástrofe. Yo no me desperté con la ansiedad de un invitado. Me desperté con la calma de un espectador. Apagué la alarma del celular, pero no lo encendí. No quería interrupciones. Me preparé un café cargado, me senté en el balcón de mi departamento y abrí un libro que llevaba semanas queriendo leer. El mundo podía esperar. Mientras yo pasaba las páginas, a 40 kilómetros de distancia, en la Hacienda San Miguel, el primer acto del drama estaba a punto de comenzar. 10 de la mañana. El camión de flores exóticas de Bernal llegó a la entrada de la hacienda. El conductor se bajó con una orden de entrega. El coordinador de la boda, un joven nervioso llamado Mateo, salió a recibirlo. Buenos días, pueden empezar a descargar por la entrada de servicio, dijo Mateo, sonriendo. El conductor negó con la cabeza. Lo siento, jefe. Tengo órdenes de no bajar ni un pétalo hasta que el pago del 70% restante esté liquidado. Ayer por la noche nos llegó un correo del garante financiero, un tal Eladio G., diciendo que él ya no se hacía cargo. La sonrisa de Mateo se congeló. Debe haber un error. Déjeme llamar a la novia. Marcó el número de Marisol. Ella contestó, su voz chillona de emoción mientras la peinaban y maquillaban en la suite nupcial. Mateo, dime que todo está quedando divino. Marisol, tenemos un pequeño problema con las flores. Dicen que falta un pago. ¿Qué? Imposible. Mi hermano Eladio se encargó de todo eso. Háblale a él. Y colgó. Mateo, sudando frío, buscó el número de Eladio en sus contactos. Buzón de voz. El camión de las flores, después de esperar 15 minutos, arrancó y se fue, dejando tras de sí una estela de pánico. 11 de la mañana. El equipo de catering de Lidio llegó.
Eran un ejército de chefs, meseros y ayudantes. El maitre, un hombre imponente de bigote perfectamente recortado, buscó a Mateo. La conversación fue casi idéntica a la anterior. Recibimos una notificación. El respaldo financiero fue revocado. Necesitamos el pago del saldo total antes de descargar el equipo. Esta vez, fue Damián, el novio, quien intervino. Su rostro, normalmente bronceado y sonriente, estaba pálido. ¿De qué habla? Todo está pagado, espetó, aunque su voz carecía de convicción. Señor, solo se cubrió el depósito inicial. El señor Eladio fue muy claro en su correo. Sin el pago completo, el contrato estipula que no tenemos obligación de prestar el servicio. La histeria comenzó a apoderarse de la suite nupcial. Marisol, con los rulos a medio poner y una mascarilla en la cara, gritaba al teléfono. ¿Cómo que Eladio no contesta? Ese imbécil, lo voy a matar, mamá, haz algo. Soledad, mi madre, intentaba mantener la compostura, aunque sus manos temblaban. Marcó mi número una y otra vez. Buzón. 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 Fue entonces cuando revisaron sus cuentas bancarias. Y descubrieron mi pequeña genialidad. El depósito que yo había pagado a cada proveedor no era una cantidad al azar. Lo había calculado al centavo. Era la cantidad exacta requerida para no incurrir en una penalización por cancelación tardía. Les había quitado la excusa de demandarme por incumplimiento de contrato, pero al mismo tiempo, la cantidad era insuficiente para que cualquier servicio se llevara a cabo. Fue un jaque mate financiero. 12 del mediodía. Los primeros invitados empezarían a llegar en una hora. El jardín donde debía celebrarse la ceremonia civil estaba vacío. No había arco de flores, ni sillas para los invitados, ni alfombra blanca. El salón principal, donde tendría lugar el banquete, era una caverna desolada. Sin mesas, sin manteles, sin centros de mesa. Solo el eco de los gritos de mi hermana. En un acto de desesperación pura, Damián sacó su tarjeta de crédito American Express. Al diablo con Eladio, yo lo arreglo, gritó, más para convencerse a sí mismo que a los demás. Llamó a una pizzería local. Necesito 30 pizzas familiares para dentro de una hora, y todos los refrescos que tengan. Luego llamó a su primo. Tráete todas las sillas plegables que tengas en tu casa, y las de los vecinos también. Mi madre, por su parte, condujo a toda velocidad al supermercado más cercano. Regresó con 3 ramos de flores envueltos en plástico, el tipo de flores que compras para pedir perdón, no para celebrar una boda. La boda de ensueño, la producción de Instagram que iba a ser la envidia de todas sus amigas, se estaba transformando, pieza por pieza, en la kermés más cara y patética de la historia de Querétaro. Mientras tanto, yo pedía mi segunda taza de café. El sol de la mañana me calentaba la cara. Cerré mi libro, habiendo terminado un capítulo, y miré mi reloj. Las 12:30. El espectáculo estaba por comenzar. Y yo tenía el mejor asiento de todos, uno muy, muy lejano. Encendí mi teléfono. La avalancha fue inmediata. 34 llamadas perdidas. 58 mensajes de WhatsApp. Abrí el chat familiar. Era un campo de batalla digital. Marisol, eres un maldito, arruinaste mi vida. Mamá, Eladio, por el amor de Dios, contesta. Tu hermana no para de llorar, ¿qué hiciste? Damián, más te vale que esto sea una broma muy pesada, imbécil. Leí los mensajes sin sentir nada. Era como leer el guión de una película que ya había visto. Tomé una captura de pantalla del ultimátum de Marisol: si no puedes comprar todos los regalos de tu columna, mejor ni te presentes a la boda. La adjunté en el chat y escribí debajo: solo estoy siguiendo instrucciones. Que tengan un día inolvidable. Luego, puse el teléfono en modo avión. La paz que sentí en ese momento fue total. El silencio ya no era aterrador. Era glorioso. 1:30 de la tarde. La hora oficial de la ceremonia. Los invitados habían llegado. Y la confusión era el platillo principal en el menú inexistente.
Hombres con trajes caros y mujeres con vestidos de diseñador deambulaban por los jardines de la hacienda como si hubieran llegado a la fiesta equivocada. En lugar de un cuarteto de cuerdas, el único sonido era el murmullo incómodo y el viento soplando entre los árboles. Las sillas plegables de plástico, de diferentes colores y tamaños, habían sido dispuestas de forma irregular frente a un arco de jardín desnudo. No había bebidas de bienvenida, ni canapés. Solo la cruda realidad de un evento que se había estrellado contra un muro de contención llamado Eladio. Fue mi prima Jacinta, una chica joven y observadora que siempre me había caído bien, quien me convirtió en un espectador en tiempo real. A pesar de tener el teléfono en modo avión, el wifi del café me mantenía conectado con el mundo. Su mensaje llegó por Instagram. Primo, ¿estás bien? No sé qué pasó, pero esto es un desastre. Marisol está encerrada en el baño, gritando. Su novio está discutiendo con un repartidor de pizzas en la entrada. Tía Soledad está tratando de decorar el arco con las flores del súper. La gente está empezando a irse. Te mando una foto. La imagen que adjuntó era devastadora y, para mí, extrañamente satisfactoria. Mostraba a mi madre, con su vestido de madrina, intentando amarrar un ramo de girasoles a la estructura metálica con un trozo de cinta adhesiva. Su rostro era una máscara de desesperación. Decidí que era el momento de mi única declaración pública. Desactivé el modo avión por un instante. Entré al chat familiar, que seguía ardiendo con acusaciones. Ignoré todo y, metódicamente, empecé a enviar las capturas de pantalla de los correos que había enviado la noche anterior. Primero, el del catering. Luego, el del florista. El de la música. El del mobiliario. Uno tras otro, como clavos en un ataúd. Finalmente, volví a enviar la foto del ultimátum de Marisol y rematé con una última frase: me pediste que no fuera parte de tu día. Simplemente me aseguré de que ninguna de mis cosas estuviera ahí tampoco. Disfruten. Y volví a activar el modo avión. El equivalente digital a soltar el micrófono y abandonar el escenario. Pero el desastre ya había adquirido vida propia. En la era de las redes sociales, la humillación no se queda entre cuatro paredes. Uno de los invitados de Damián, un tipo con más seguidores que cerebro, sacó su teléfono y empezó a grabar un video para TikTok. Caminaba por la hacienda vacía, mostrando las sillas de plástico, la ausencia de comida, el arco desnudo. Usó un filtro de voz dramático. Amigos, hemos venido a la que se suponía era la boda del año, pero parece que se les olvidó pagarle a todo el mundo. ¿Alguien tiene hambre? Porque aquí solo hay pizza fría y promesas rotas. El video explotó. En menos de una hora, tenía miles de vistas. La gente empezó a usar el hashtag que él mismo creó, #boda de terror. Se convirtió en el chisme del día en los círculos sociales de Querétaro. La humillación de Marisol ya no era privada, era un espectáculo viral. Ella, que había planeado cada detalle para que su boda fuera instagrameable, que soñaba con las fotos perfectas y los videos virales de felicidad, había conseguido su deseo. Su boda era viral. Pero por todas las razones equivocadas. El golpe final llegó cuando el repartidor de pizzas, harto de que Damián le regateara el precio, dejó las cajas apiladas en el suelo de la entrada y se fue. Los invitados, entre el morbo y el hambre, se acercaron y empezaron a tomar rebanadas de pizza fría con sus manos, manchando sus atuendos de gala con grasa y salsa de tomate. La boda de ensueño se había convertido en un picnic improvisado en medio de un funeral. El funeral de la arrogancia de mi hermana. Y yo, desde la distancia, sentía una calma gélida. No era alegría por su desgracia. Era la tranquilidad de saber que, por primera vez, las consecuencias de sus actos no habían aterrizado en mi cuenta bancaria, sino directamente en su propia realidad. Mientras el circo digital ardía, recibí una llamada de un número que no tenía registrado, pero que reconocí al instante. Era mi tío Ramiro, el hermano menor de mi padre. Un hombre de campo, de pocas palabras pero de una sabiduría profunda. Era el único miembro de la familia que nunca me había pedido nada. Contesté, mi voz un poco vacilante. Tío. Eladio, dijo, su voz tranquila como siempre.
Tu prima Jacinta me contó el desmadre. Solo te llamo para una cosa. Hizo una pausa. No dejes que te hagan sentir culpable. Ya era hora. Sentí un nudo en la garganta. El reconocimiento de ese hombre valía más que toda la aprobación que había buscado en mi madre durante 40 años. Gracias, tío. Significa mucho para mí. Tu padre, continuó, siempre se preocupó por eso. Decía que tu madre y tu hermana te estaban exprimiendo el alma. Él no supo cómo detenerlo, y por eso se fue. Pero estaría orgulloso de que tú sí supiste poner un alto. A veces, la única forma de salvar a la gente que se está ahogando en su propia soberbia es quitarles el salvavidas y obligarlos a nadar. Colgamos poco después. Sus palabras fueron un bálsamo. La confirmación de que mi acto no fue de maldad, sino de autopreservación. De justicia. Pero el acto final del drama aún no había llegado. Una hora más tarde, con el sol ya empezando a bajar, mi teléfono sonó de nuevo. Era mi madre. Esta vez, decidí contestar. Necesitaba cerrar el círculo. No hubo gritos. Eso fue lo que me sorprendió. Su voz era un lamento estudiado, cada palabra cargada de victimismo. Era su arma más poderosa. Hijo, ¿estás contento? ¿Lograste lo que querías? Comenzó, su voz quebrada por sollozos falsos. No sé de qué hablas, mamá. Yo estoy tomando un café, muy tranquilo. Has destruido a tu hermana, has humillado a esta familia frente a todo el mundo, toda una vida de sacrificios que hice por ustedes, para que me pagues así, te di todo lo que tenía. Ahí estaba. La carta del sacrificio. La jugaba cada vez que quería algo. Pero esta vez, yo tenía una respuesta. No, mamá, dije, mi voz firme y clara, sin un ápice de duda. Tú no me diste todo. Yo te di todo a ti. Yo pagué la hipoteca de esta casa cuando estuviste a punto de perderla. Yo pagué los 2 años de renta del departamento de Marisol en la Ciudad de México. Yo pagué sus tarjetas de crédito más veces de las que puedo contar. Yo pagué las reparaciones de tu coche. Yo, mamá. No tú. Hubo un silencio al otro lado de la línea. La había desarmado con la verdad. Pero es tu obligación, balbuceó, buscando un último argumento. Eres el hombre de la casa. No, mamá. Ser el hombre de la casa no significa ser el esclavo de la casa. Y mi obligación no es financiar un circo para una niña malcriada y una madre que se lo permite todo. Mi única obligación es conmigo mismo. Con mi paz. Y ustedes dos han estado robándomela durante 20 años. Los sollozos se convirtieron en rabia. Eres un malagradecido, un egoísta. Quizás sí, admití sin reparo. Quizás por fin estoy siendo un poco egoísta. Quizás por fin estoy aprendiendo a cuidarme a mí, ya que nadie más en esta familia parece saber cómo hacerlo. Se acabó, mamá. El banco de Eladio está cerrado. Permanentemente. Y antes de que pudiera decir una palabra más, colgué. No sentí culpa. No sentí tristeza. Sentí una ligereza que no había experimentado en décadas. Como si me hubiera quitado de encima un edificio entero. El edificio que yo mismo había ayudado a construir, ladrillo a ladrillo, cheque a cheque. Y que ese día, finalmente, había decidido demoler. Las secuelas de la almohadilla boda de terror fueron tan desastrosas como predecibles. La historia, alimentada por los videos de TikTok y el chisme que corría como pólvora, se convirtió en una leyenda local. Marisol se encerró en casa de mi madre durante semanas, eliminando sus cuentas de redes sociales para escapar de la humillación pública. Me enteré por Jacinta que Damián, el novio, la había dejado. Aparentemente, la deuda de la pizzería y las sillas plegables fue la gota que derramó el vaso de su amor. La fantasía de una vida de lujos patrocinada por su cuñado se había esfumado, y con ella, su interés en Marisol. Se fue, dejándola con el corazón roto y una deuda considerable en su tarjeta de crédito. Mi madre intentó contactarme varias veces. Primero con mensajes de ira, luego con súplicas y finalmente con un silencio resentido que probablemente durará el resto de su vida.
No respondía ninguno. Había construido un muro, y esta vez, los cimientos eran demasiado fuertes para sus tácticas de siempre. Para mí, el día de la boda no fue un final, sino un comienzo. La demolición de mi antigua vida dejó un terreno limpio y despejado para construir algo nuevo. Algo mío. Tomé la decisión más radical y liberadora de mi existencia. Durante las siguientes semanas, puse mis asuntos en orden. Hablé con mis socios, delegué mis responsabilidades en la constructora y preparé mi salida. Puse en venta mi departamento de Querétaro, que se vendió sorprendentemente rápido. Con el dinero de la venta y una gran parte de mis ahorros, hice algo que llevaba años soñando en secreto. Compré un pequeño rancho en el Valle de Guadalupe, en Baja California. Un par de hectáreas de tierra con una casa vieja y unas vides descuidadas. Cuando le conté a Isidro, se rió a carcajadas. Cabrón, vas a pasar de construir rascacielos a cultivar uvas. Estás completamente loco. Y me encanta. Fue un salto al vacío, pero por primera vez, no sentía miedo. Sentía emoción. Empaqué lo esencial en mi camioneta, algo de ropa, mis libros favoritos, mis herramientas. Dejé atrás los muebles caros, los trajes, la vida que había construido para impresionar a otros. El día que salí de Querétaro, no miré atrás. Conduje hacia el oeste, hacia el sol poniente y el océano Pacífico. Con cada kilómetro que dejaba atrás, sentía que me despojaba de una capa de piel vieja. La piel del hijo obediente, del hermano proveedor, del hombre que decía sí cuando quería gritar no. No estaba huyendo. Me estaba encontrando. Iba a construir algo desde cero otra vez. Pero esta vez, no sería de concreto y acero. Sería de tierra, de sol, de paciencia. Y cada fruto de esa tierra sería exclusivamente mío. Ha pasado un año. El sol del atardecer tiñe de naranja y púrpura las colinas del valle. Estoy sentado en el porche de mi casa, que he remodelado con mis propias manos. La madera cruje bajo mis pies. Frente a mí, las hileras de vides, ahora sanas y cargadas de racimos, se extienden hasta donde alcanza la vista. El aire huele a tierra húmeda y a sal marina, traída por la brisa del Pacífico. Isidro está a mi lado, sosteniendo una copa de vino. Es de mi primera cosecha. Un tinto joven, robusto, con carácter. No está tan mal para ser de un ingeniero loco, dice después de dar un sorbo. Sonreímos. Mi tío Ramiro, que vino a visitarme por un mes y ya lleva 6, simplemente asiente con la cabeza, una señal de aprobación que vale más que 1000 halagos. Ellos son mi familia ahora. La que yo elegí. Mi vida es simple. Me levanto con el sol. Trabajo la tierra. Leo por las tardes. Cocino lo que cultivo. He aprendido el ritmo de las estaciones, la importancia de la paciencia. La paz que siento aquí es algo que ningún cheque podría haber comprado jamás. Hace una semana, llegó una carta al apartado postal que tengo en el pueblo. No tenía remitente. Dentro, había una sola fotografía. Era de la boda. Una de las pocas que deben existir. Marisol y Damián, sonriendo forzadamente bajo el arco desnudo. La calidad era mala, como si la hubiera tomado un aficionado. Al reverso, con una caligrafía temblorosa que apenas reconocí, había 2 palabras. Lo siento. Miré la foto por un largo rato. No sentí rabia. No sentí rencor. Tampoco sentí una gran ola de perdón. Lo que sentí fue, nada. Era una postal de una vida que ya no era la mía. De personas que ya no conocía. Guardé la foto en un cajón, junto a otros papeles viejos. No la tiré, pero tampoco la puse a la vista. Es parte de mi historia, del camino que me trajo hasta aquí. Un recordatorio de que los cimientos más importantes no son los de los edificios, sino los de uno mismo. Y a veces, hay que demolerlo todo para volver a construir sobre terreno firme. Ahora, mientras el último rayo de sol desaparece tras las colinas, sostengo mi copa y brindo con mis amigos. Brindo por el silencio, por el trabajo honesto, por la paz encontrada. Ellos querían un Tesla, y yo les di una lección.
Querían una boda de ensueño, y les di un baño de realidad. Querían un patrocinador, y les dejé una vacante. Pero el regalo más grande, el más lujoso de todos, me lo quedé para mí. Me regalé la libertad. Y ahora les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia. Hay quienes me llaman monstruo, otros me llaman héroe. Yo solo creo que fui un hombre que llegó a su límite. Díganme, honestamente, ¿ustedes qué hubieran hecho?